Listo, correcto. Bueno, pues muy buenos días a todos. Hoy, como todos los lunes, estamos aquí en rueda de prensa, ya en nuestra última semana del mes de marzo. Les deseo a todos lo mejor en este nuevo inicio de semana. Y vale la pena que, aunque ya estamos olvidando un poco el tema del COVID en México, vale la pena mencionar que hay ciudades muy importantes de China que ya se están cerrando para evitar contagios de COVID o que se propague más el COVID. Así que aquí en México y a todos los ciudadanos y ciudadanas hay que poner mucha atención, seguir con el cuidado del lavado de manos, la mascarilla para proteger aliento y respiración, para evitar que aquí en México vayamos a tener un rebrote de COVID. Bueno, pues en el Senado de la República, en esta semana, ¿qué pasó? Se tocó un tema que estuvo en la comisión, estuvo un poco debatido por el tema de los famosos vapeadores, que son como cigarros, que no son cigarros, pero que sí tienen nicotina. Otros sí son cigarros, en una nueva modalidad para fumarlos. Bueno, pero lo que llama la atención es que el partido de Morena, uno de sus integrantes, estuviera proponiendo que mejor se prohíban los vapeadores porque no se sabe si generan daño a la salud o no. La verdad es que a mí me parece un poco contradictorio esta situación, porque el cigarro ya sabemos que sí genera daños a la salud, ya sabemos que genera cáncer, que sí lleva a muchas personas a la muerte, y eso está permitido en México. El alcohol, pues también produce el contagio, no el contagio, el vicio del alcoholismo, y también te lleva a la muerte. Y eso, el cigarro, ya sabemos que sí genera daños a la salud. Y con el COVID, que sí lleva. Con el COVID. A ver, chavos, es que me está distrayendo los que están hablando. Bueno, y en el caso de los vapeadores, que yo diría sería como el caso de la marihuana, en la marihuana los compañeros de Morena sí quieren que se acepte la marihuana cuando sabemos que también genera daños al cerebro, a la salud. Y en el caso de los vapeadores, definitivamente dicen que debe estar prohibido. Yo no sé si tengan algún interés en particular, en el caso de los vapeadores, de ayudar a alguien o perjudicar a otro, pero como legisladores debemos estar en la posibilidad de que regulemos este tipo de distractores de la sociedad, el vapeador, porque ya es algo de uso continuado, es de uso común. Hay lugares turísticos en México donde ya hay maquinitas expendedoras de vapeadores de manera normal, donde cualquiera mete dinero a la maquinita y saca su vapeador. Vas a los restaurantes y te ofrecen los vapeadores también en venta. Entonces ya es, en otros lugares te ofrecen los vapeadores de base para que la gente esté ahí vapeando. Entonces, como que decir que se prohíba es un grave error. Es mejor que lo regulemos, porque si regulamos una cuestión de estas como el vapeador, bueno, pues entonces vamos a poner reglas para que se cuide la salud de los ciudadanos mexicanos y sobre todo de los jóvenes que están consumiendo mucho esto, para evitar que le vayan a poner algo a los vapeadores y vayan haciendo que la gente se vuelva adicta con algún tipo inclusive de droga. Así que es mejor regular para cuidar la salud de los que consuman este tipo de vapeador. Además, regulando, pues pagan impuestos. Hay todo el control por parte de la autoridad. Y de la otra forma, prohibiendo, les estoy comentando que el uso es continuado, ya común. Y bueno, al prohibir, lo que está haciendo el gobierno es decir, me hago un lado, está prohibido, y entonces nadie va a cuidar qué trae el vapeador, o sea, la salud de los mexicanos y mexicanas va a estar en riesgo por no regularlo. No va a haber control alguno. Hay un mercado negro terrible. Todo lo que hoy compramos es mercado negro.
no paga impuestos. O sea, pierde la sociedad, pierde el gobierno, perdemos todos. Si prohibimos, es mejor que lo regulemos. Esa es mi propuesta, así lo he manifestado en 2, 3 ocasiones, y que debemos de fijar un criterio más de un gobierno que controle, porque los vicios definitivamente, decir que vas a prohibir el cigarro, ¿quién te va a hacer caso? De los que son fumadores. O que vas a prohibir el alcohol, pues nadie te hace caso. Así que en este caso es igual regular los vapeadores. Por otro lado, hace 2 meses, 3 máximo, se eligió a una nueva integrante del Banco de México, que hoy es quien dirige los destinos del Banco de México. Se mencionó mucho que tenía cercanía con el presidente y que a veces esto no es conveniente, porque el Banco de México tiene que actuar con autonomía, con independencia en su toma de decisión, que es control de precios, control del tipo de cambio, o sea, del valor del peso dólar. Esas son sus funciones principales y se requiere que de alguna manera no sea dependiente del gobierno federal, de la Secretaría de Hacienda, porque a veces los intereses políticos del gobierno pues son diferentes a lo que tiene que hacer el Banco de México, así que deben estar separados para que cada quien cumpla su función. Y desde tiempos de Zedillo se dio este cambio en México que ha funcionado muy bien. Los demás presidentes han mantenido una relación muy sana con el Banco de México. Y ahora, no sé si al presidente le avisaron un poquito antes o qué pasó, pero en una de sus clásicas mañaneras mencionó que iba a subir el Banco de México un 0.5% a la tasa de interés antes de que se hubiera reunido la Junta de Gobierno del Banco de México y que se hiciera oficialmente, institucionalmente por Banco de México, el aviso. Entonces esto, pues, obviamente despertó muchas desconfianzas porque dicen, bueno, entonces el Banco de México no es autónomo, depende del presidente, o sea, ya regresamos al pasado, en los tiempos de López Portillo, de Echeverría, de Carlos Salinas, donde todo se manejaba conjuntamente y era un desorden en el país con los precios, era un desorden en el país con el tipo de cambio o el precio del dólar, para que lo entendamos más fácil. Así que, bueno, pues ya hubo una reunión de banqueros de México en Acapulco este fin de semana pasado, viernes, sábado. Ahí lo primero que hizo el presidente fue pedir una disculpa por el exabrupto que cometió. Y bueno, pues le aplaudieron los banqueros porque tuvo la sencillez, la humildad de pedir disculpas, pero la verdad es que hay que tener mucho cuidado con este tipo de avisos, porque esos avisos pudieran ocasionar trastornos en la economía bastante fuertes. Así que, sobre todo queda para la maestra Ceja, que es la presidenta de la Junta de Gobierno del Banco de México, tiene mucho que hacer para que haya certidumbre en su desempeño como representante del Banco de México. Y aprovechando que estamos hablando del Banco de México, ya se anunció que la inflación en el mes de febrero fue 7.2% de nuevo, o sea, las presiones sobre los precios continúan, sigue siendo alto la presión para que aumenten los precios, así que esto, obviamente en el entendido que una cosa es el índice de precios oficial que comenta el Banco de México, o el gobierno, o el INEGI, y otra cosa es la inflación real, que todos sabemos que la canasta básica ha subido muchísimo después de la pandemia y que el nivel de vida de todo el mundo disminuye el poder de compra porque los precios, sobre todo de canasta básica, han aumentado al menos un 40%. Hay de 100, de 150%, o sea, que han subido a una mitad más o al doble los precios de los productos de la canasta básica, y obviamente que si sube los productos de la canasta básica, quienes más se ven afectados son los que tienen niveles de ingresos menores. Así que estamos perdiendo capacidad de compra
Y esto obviamente tiene que ver con el nivel de pobreza en México. Mientras menos puedes adquirir, más pobre eres. Aunque los salarios hayan aumentado como nunca, la verdad que las condiciones siguen estando bastante mal. Y pasando un tema de la Cámara de Diputados, que andan a veces dando unos bandazos terribles. La semana pasada comentamos lo que habían hecho reformas a la ley de títulos y operaciones de crédito para que los bancos y casas comerciales puedan embargar el salario a los trabajadores, cosa que es inconstitucional, o sea, viola la Constitución, y que desde tiempos de don Porfirio, cuando se fue Porfirio, fue uno de los temas fundamentales para proteger a los trabajadores, que no se pudiera embargar el salario, como lo hacían todos los caciques, todos los dueños de las haciendas en tiempos de Porfirio Díaz. Ahorita Morena, pues la verdad que perdió piso y le aprobaron a los banqueros. Yo creo que porque iban a tener su reunión el fin de semana, se quisieron congraciar con los banqueros y permitir que se puedan embargar los salarios, cosa que no es correcta, porque nadie tiene asegurado el nivel de ingreso. Ahora con la pandemia, ¿cuántas personas redujeron su ingreso en sus empresas porque las empresas no podían pagarles más? Y sin embargo, si se quedan con deudas superiores, bueno, pues entonces no van a poder sacar los gastos de su casa adelante. Como ejemplo, nadie te garantiza que vas a tener empleo mucho tiempo o al mismo nivel de ingreso. Entonces, por eso se debe de conservar una cierta calidad de vida para los trabajadores. Por eso no se debe embargar el salario como lo hicieron los de Morena y sus aliados del PT y del Verde. Y bueno, ahora hicieron otra vacilada que uno no sabe qué están pensando. Los del PT en la Cámara de Diputados, en uno de los lobbies, de los salones que tiene en la Cámara de Diputados, abrieron un espacio para hacer un grupo de amistad con Rusia. O sea, ¿en qué cabeza cabe? Estamos viendo los graves problemas que tiene Ucrania, un país pobre, contra Rusia, que es un país poderoso, que lo está atacando Rusia, que están matando gente, que están acabando con el pobre país de Ucrania. Y estos señores fomentando un grupo de amistad con Rusia. O sea, ¿qué tienen en la cabeza los del PT y los de Morena que van de salameros a apoyar estos tipos de grupos de amistad? Es lo que les digo, que a veces uno no sabe qué pasa con esta gente. Y por otro lado, en la Cámara de Diputados, algo que es positivo, se aprobó algo que se llama la ley Ingrid, que tiene que ver con que ya no es una reforma al Código Penal para penalizar, para castigar con cárcel de 4 a 10 años de prisión a funcionarios públicos o servidores públicos que tomen fotos, hagan videos, audios, reproduzcan, difundan imágenes de víctimas. A esta persona, Ingrid, la que da origen a este cambio en las leyes, después de que ella fue asesinada, pues policías y fiscales tomaron fotos y reprodujeron, y salió muchísimo en redes este asunto, y es algo que no debe ocurrir. No debemos fomentar el morbo, debemos respetar este tipo de acontecimientos que son lamentables para nuestro país, donde incluso quiero comentarles, el feminicidio sigue siendo alto en México y que debemos de procurar, en vez de fomentarlo con este tipo de imágenes, frenarlo. Todos manifestarnos en contra de los feminicidios y del respeto a las mujeres. Esto es lo que tendríamos que hacer. Así que ahora, los servidores públicos y funcionarios que por morbo o por que venden la nota, fotografíen, filmen, graben audios, reproduzcan, difundan de manera directa o por otras personas, porque pueden grabar y se lo dan a otra persona, bueno, pero ellos van a ser responsables,
de la penalización de 4 a 10 años, quiere decir que no alcanzan fianza y que van para adentro por andar de morbosos e incitando a la violencia. Esto es lo que se está penalizando aquí, que me parece muy correcto. Pronto llegará al Senado y pues estaremos a favor de que esto pueda entrar en vigor en México. Y una nota que resulta negativa para el gobierno federal, pero que vale mucho la pena ponerle atención, porque pues en las mañaneras escuchamos muchas veces que qué bueno que los paisanos que van a trabajar a Estados Unidos manden mucho dinero y que cada mes están mandando más y que qué bueno, estamos rompiendo récord. Todo está padrísimo, muy bien. Qué bueno que nuestros compatriotas ganen allá dinero y manden dinero a sus familias, pero sucedió algo que llama la atención y que no es algo único. Sabemos que cada vez que regresan nuestros compatriotas o que vienen de vacaciones, las policías, antes de la Policía Federal o los institutos de migración, andan tratando de extorsionar a las personas que vienen. En este caso, un camión que venía de Minnesota, de compatriotas de Jalisco que fueron a sembrar allá en Minnesota, fueron contratados de manera legal para trabajar una temporada en alguna siembra. Bueno, pues ya venían muy felices de regreso a su casa y en Nuevo Laredo los detuvo el Instituto Nacional de Migración y a cada uno les pidieron $400 si querían a los mexicanos que pudieran llegar a su destino. O sea, ni siquiera son extranjeros, son mexicanos a los cuales están extorsionando con $400 a cada uno. Aquellos que dijeron que no tenían dinero, bueno, pues los revisaron. A uno se menciona que en los zapatos tenía sus ahorros, pues hasta el zapato le quitaron y de ahí le quitaron los $400. Bueno, un abuso brutal por parte del Instituto Nacional de Migración que vale mucho la pena que el presidente le ponga atención a este asunto, porque no podemos estar actuando de esa forma ni con nuestros compatriotas, ni con extranjeros, ni con nadie. No debe haber abuso de las autoridades de este país contra ningún ciudadano o ciudadana de cualquier parte del mundo. Al contrario, tiene que haber respeto y que podamos estar con más tranquilidad. No podemos con la delincuencia organizada y ahora también las autoridades nos extorsionan. Bueno, pues entonces, ¿en qué país estamos? Así que muy mal el Instituto Nacional de Migración. Bueno, posiblemente no todos, pero sí los agentes que estaban en Nuevo Laredo y que extorsionaron a estos trabajadores jaliscienses que fueron a trabajar a Minnesota. Y en una noticia que ya habíamos adelantado la semana pasada, ya ahora de manera más formal se va haciendo la información por parte del gobierno federal. Como ustedes recordarán, durante, no sé, serán unos 12 años, existió el Seguro Popular, que siempre se le criticó, y sobre todo por el presidente actual, de que ni era seguro ni era popular. Entonces, cuando él llegó, desapareció el Seguro Popular con todas las reglas y atenciones que existían, que eran bastante buenas, pero él prometió que con el INSABI iba a ser mejor que el Seguro Popular y además que todo iba a ser gratuito, etcétera, etcétera. El problema es que el INSABI ni ha podido atender cuestiones de medicinas básicas, ya no digamos de enfermedades crónicas, eso olvidado, o sea, no lo están atendiendo. Pero va uno a los centros de salud, a las clínicas, y cuando hay médico no hay medicina, nada más te dan la receta y la gente dice, me como la receta y con eso me curo, o ¿cómo le hago? Porque pues hay gente de escasos recursos, hay gente que no está trabajando y que necesitan que se les dé el servicio de salud, al menos como era antes, que sí les daban cuando menos las medicinas básicas. Así que hasta el momento ha sido un fracaso el INSABI y ya se está hablando de que se va a formar el IMSS Bienestar. Bueno, ya hay algunas clínicas en algunos estados del país que funcionan bajo esta modalidad, que era la modalidad del IMSS Solidaridad, con la cual a través del Seguro Social se atienden a ciertas comunidades. Bueno,
ante el fracaso del INSABI, que no se ha podido hacer cargo de los institutos, de las clínicas y centros de salud, ya el presidente está dando la instrucción de que de 12 millones de personas que atiende el IMSS Bienestar hoy, va a pasar a atender 60 millones de ciudadanos, ciudadanas, sobre todo en comunidades rurales. Y el problema es si va a tener la capacidad del Seguro Social de poder atender, quintuplicar el número de atenciones que le está dando la carga ya el presidente de la República. Y bueno, habrá que hacer una revisión en el INSABI, por qué falló, qué está mal, y a ver si el Seguro Social puede, que también quiero comentarlo, el Seguro Social no ha estado lo mejor posible, porque también al centralizar todas las compras y la toma de decisiones el presidente, la verdad es que han faltado muchos medicamentos por comprar, material quirúrgico, a veces hasta doctores nos hacen falta que los contraten, y hay una atención deficiente en muchos sistemas de salud, Seguro Social, ISSSTE, incluso mencionan el de Pemex, y obviamente esto impacta a institutos de seguridad social de algunos estados. Y queda la nota de que 24 millones de recetas no se surtieron el año pasado por los sistemas de salud pública, o sea, 24 millones de pacientes no fueron atendidos el año pasado. Es una cifra que va en aumento y que no cede porque no se le está prestando la atención debida. Estos son los temas que me parece son importantes a nivel nacional y que ojalá las autoridades pongan atención, porque si escuchamos al pueblo, a la gente, lo que está diciendo, bueno, pues eso nos va a hacer que corrijamos en lo que estemos fallando como gobierno. Y bueno, pasaremos al tema de Tabasco. En Tabasco circuló una noticia que verdaderamente, no sé qué pensar con este tipo de actuaciones de ciertas instancias que supuestamente en este caso es un órgano autónomo, pero cuando los gobiernos meten mano en los órganos autónomos, los echan a perder. Fíjense que esta crítica va para la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tabasco, donde circuló en esta semana pasada un oficio donde la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tabasco le solicita al ciudadano Héctor Muñoz se presente a confirmar si quiere continuar con su acusación de que fueron violados sus derechos humanos por autoridades del estado de Tabasco. Bueno, ¿qué tiene de particular esto? Héctor Muñoz es una de las personas que están detenidas y que han sido famosos por un documental que se hizo, que se llama Duda Razonable, en la cual hay muchísimas dudas de por qué tienen detenidas a 5 personas actualmente, entre ellas Héctor Muñoz. Él hace 7 años denunció ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos que habían sido violados sus derechos humanos, y 7 años después, esta Comisión Estatal de Derechos Humanos le manda un oficio para preguntarle si quiere confirmar su acusación, y ¿saben qué? Le piden que se presente en persona, cuando el señor está preso desde hace 7 años de manera injustificada. Eso es lo que eso es Tabasco, así está la Comisión Estatal de Derechos Humanos, es vergonzoso. Yo pienso que las personas involucradas en esto deben solicitarles su renuncia, porque es vergonzoso lo que está ocurriendo en algo tan público, en algo tan notorio. Todavía si fuera algo que nadie supo qué pasó, pues se pudiera pasar, pero aquí, en este caso, nos está mostrando lo mal que está la administración de justicia, porque también fiscales, policías, jueces, en el caso de Duda Razonable, es de muy dudosa sus acciones, sus participaciones, y que tienen detenidos a 5 personas de manera indebida. Que inclusive la Suprema Corte de Justicia ya atrajo la investigación, un caso insólito, lo va a revisar para ver
en qué falló la impartición de justicia, en este caso de duda razonable, pero así como ese hay cientos en todo el país y que tenemos detenidos a gente inocente y a culpables los tenemos libres en la calle. Esto es lo que realmente deja al final de cuentas la reflexión. Y bueno, en el Congreso local de Tabasco llamó la atención que por unanimidad todos se pusieron de acuerdo para aprobarle a un gobierno municipal que se le adelanten 110 millones de pesos. Bueno, casualmente es Macuspana, de donde es el presidente, pero dejemos eso. La verdad es que yo me pregunto, ¿dónde está la administración? ¿Cómo es que le tienen que adelantar? Si le tienen que adelantar, quiere decir que dejaron deuda a los anteriores. Si dejaron deuda a los anteriores, pues lo que procede también que por unanimidad esos diputados locales de Tabasco exijan una investigación de qué pasó con el dinero de la administración anterior. Sería lo mínimo que se me ocurre, porque no puede ser que estén sin dinero si cada administración recibe sus propias participaciones y que no debes dejarle deuda al siguiente. Así que hay mala administración de Morena en la administración anterior y actualmente pues le está pegando a su propio compañero de Morena, que haya habido malos gobernantes. En Mato fueron dos, tuvieron que correr a uno y a todo su cabildo y sus suplentes. Hace como año y medio, creo que medio trienio le tocó gobernar al que ganó por votación, pero pues dejó hundida a la administración pública y hoy lo está pagando el actual presidente municipal. Pues tiene que pedir prestado por adelantado para poder cubrir los gastos de su administración, si no, no sale. Y también viene a colación esto, que fíjense que cuando los de Morena eran candidatos, acusaban a los del PRD y a los del PRI que gobernaban, que cómo era posible que le debieran a Comisión Federal de Electricidad tanto dinero. Creo que en ese entonces, hace 4 años, se debían como 200 millones de pesos. Entre todos los municipios, son 17 en Tabasco. Bueno, pues ahora la deuda de Comisión Federal de Electricidad está, bueno, de ayuntamientos con Comisión Federal de Electricidad está en 410 millones de pesos. Ya se duplicó la deuda. ¿Dónde queda que saben gobernar? ¿Dónde queda que son mejores, que son menos corruptos, que son no sé qué tantas cosas se decían ellos mismos? La verdad es que esto nos está demostrando que son peores que otros miembros de otros partidos para gobernar, porque ahora ya muchos pidieron prestado ante la banca nacional, deben más dinero en Comisión Federal de Electricidad, no ayudan a la gente, no dan los programas sociales que daba el PRD, por ejemplo, en muchísimos municipios, así que estamos peor gobernados en este momento con Morena que cuando estaba el PRD. Eso no lo podemos negar y sí vale la pena mencionarlo. Y bueno, está la nota de que la reforma eléctrica ya la quieren impulsar antes de la Semana Santa. El presidente, es una iniciativa que está enviando él para que, según se informa, los anteriores presidentes hicieron unos contratos leoninos que perjudican al país. La verdad es que no hemos tenido la oportunidad de ver ningún contrato leonino como legisladores, solo es lo que se dice en la mañanera, pero bueno, si somos gente consciente, gente pensante, pues yo creo que nos tienen que mostrar documentos que muestren lo que se está planteando para generar una reforma a la ley. En este caso no hay ningún documento que nos hayan presentado de manera formal ni informal, solo es hablado. Con la reforma energética que se hizo en el tiempo de Enrique Peña Nieto, que por cierto cuando me tocó ser diputado la voté en contra, pero con esa reforma se permitió que ya entraran inversiones privadas. Y la inversión privada en la cuestión eléctrica ha sido muy importante porque han puesto plantas solares, plantas eólicas, que son los grandes ventiladores, de manera especial, y que bueno, aparte de que generan una protección al medio ambiente, pues generan la energía que le hace falta generar a Comisión Federal de Electricidad. Entonces, la reforma, desde mi apreciación, con lo que se ve, no es
tan indispensable, ni es tan dañina la inversión privada como dicen los del gobierno, ni es tan buena la actuación de Comisión Federal de Electricidad, como dice el gobierno, pero que sobre todo podemos constatar los ciudadanos de México, porque el abuso en las tarifas, el abuso, el maltrato al usuario es muy común y que no tienes a dónde quejarte, porque la Profeco no tiene capacidad. Ahora tiene menos recursos que en gobiernos anteriores, entonces no hay manera de que vayan inspectores, que vaya gente a apoyar al ciudadano, simplemente se ponen en manos de Comisión Federal de Electricidad todos, y bueno, pues Comisión Federal es juez y parte, y siempre tiene la razón, y el cliente siempre pierde. Ese es tristemente lo que pasa con Comisión, entonces es algo que con la reforma eléctrica, si ahora le vas a dar a Comisión Federal todo el sartén por el mango, pues posiblemente a los ciudadanos nos vaya peor. Lo cierto es que sí hay formas de generar energía eléctrica más barata y es con inversión en plantas solares, en energía eólica, como lo han hecho inversionistas privados, y que no lo podemos soslayar, y que hay energías que se generan que son más caras en producción, como con gas, como con carbón, con combustóleo, que el combustóleo es un desecho de las refinerías del mundo, pero en este caso de México, pero todavía tienen capacidad para hacer quemadas y generar energía eléctrica, pero son altamente contaminantes. Eso lo debemos ir desapareciendo, ese tipo de generación de energía. Entonces, habrá que revisar bien la reforma eléctrica, así como viene. El director de Comisión Federal es prácticamente el dueño de Comisión Federal, así está hecha. Él decide todo, él decide a quién le va a comprar la energía más barata o más cara, él decide qué va a hacer Comisión, él decide quién vende la luz, quién no. Me parece que en un país que deben haber instituciones serias, pues deben haber contrapesos para que se pueda vigilar, supervisar a una autoridad como lo es el director de Comisión Federal de Electricidad, con tanta corrupción que se ha descubierto, bueno, que ha habido toda la vida y que todavía sigue existiendo a raudales, que la gente lo comenta de manera muy común. Ahora es peor, porque hay corrupción y no te resuelven los problemas, las cosas no avanzan. Bueno, pues si ya tenemos ese antecedente, ¿cómo le vamos a dejar a una persona que decida todo lo del sistema eléctrico? Eso se va a prestar a alta corrupción, y conste que el director actual de Comisión Federal no goza de buen prestigio, por cierto. Así que habrá que revisar qué onda con el gobierno. Nos quieren vender que es maravilloso el gobierno y que todo va a mejorar. Hasta ofrecen que va a bajar la luz eléctrica al 50%, que si están produciendo luz más cara, con gas, con combustóleo, con carbón, ¿cómo la van a dar más barata? Por favor, que no engañen a la gente. Así dijeron que la gasolina cuando llegara el presidente López Obrador iba a estar a la mitad. Estaba a 10 pesos hace buen tiempo. Hoy está a 22 y hasta 25 pesos en Monterrey, por lo que he podido apreciar. O sea, no bajó la gasolina. El gas tampoco bajó. Y quienes regulan el gas y la gasolina, pues es el gobierno. Entonces, ahora le vamos a creer que va a bajar la luz eléctrica a la mitad. Bueno, ahí se las dejo de tarea. La verdad que ande pensando eso. Con todo y que hay una campaña muy grande de funcionarios públicos, de diputados, de senadores de Morena por todo el país, que dicen que van a hablar sobre la reforma eléctrica, pero en realidad están hablando sobre la revocación de mandato. Están engañando, bueno, creen que están engañando a los mexicanos, ¿no? Que nadie se da cuenta que van y hablan de la revocación de mandato. Y por cierto, si ya tienen algún candidato en un estado, ya van hablando también de su candidato a gobernador. O sea, están haciendo triple propósito. Lo correcto era hablar solo de la reforma eléctrica, no de la revocación de mandato, ni de sus candidaturas personales. Pero bueno, así son. Lo malo es la hipocresía, lo malo es la mentira. El no mentir, por cierto. Que anden diciendo una cosa que son muy honestos y que son muy serios, y a la hora de la hora no es correcto. Entonces, ahí andan todos alocados haciendo campañas con el supuesto de la reforma eléctrica. Hasta ahí mis comentarios, y si hay alguna pregunta, pues con mucho gusto podemos tocar los temas que nos presenten.
David Sánchez Plaza. ¿Hay preguntas? ¿No hay preguntas? No, no se encuentra. ¿No se encuentra acá, perdón? Yo creo que ya terminamos. Ok, correcto. Pues muchas gracias a todos. Buen día. Que tengan buena semana. Hasta luego.